Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por poder leer tu palabra. Te la entrego, Señor, y te pido, Señor, que nos hables a través de ella, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, Señor, y poder entender y obedecer lo que tú nos digas en este día, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer el capítulo 5 de los versículos del 1 al 20. El Sermón del Monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Enseñanza acerca de la sal y de la luz. Ustedes son la luz de la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Enseñanza acerca de la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Bueno, este es el capítulo 5 del libro de Mateo, del versículo 1 al 20. Este capítulo lo vamos a leer en dos partes. Vamos a analizarlo porque pues la idea no es ir a la carrera apresurados a terminar de leer la palabra de Dios. Lo importante es escudriñar la palabra del Señor, y este es uno de los versículos, de los capítulos bien interesantes, porque es el primer prédica que hace el Señor en público, y habla acerca, digamos, lo que es como si fuera la constitución del cristianismo, y es bien importante. Por eso queremos detenernos un poco en dos fracciones a analizar este capítulo versículo a versículo, porque de verdad que es importante que tengamos en cuenta bien y bien presente lo que el Señor quiso decir en ese primer prédica que hizo. Es como cuando uno tiene la oportunidad por primera vez de predicar. ¿Qué es lo que predicarías tú?
cuál es la oportunidad, qué es lo que primeramente llegarías a entrar a decir. Y en este capítulo, este fue el Sermón del Monte, que fue en el Monte de los Olivos, donde el Señor le habló a las multitudes y empezó a enseñar, y lo primero que enseña es acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son doblemente bendecido, quiere decir la palabra bienaventuranza, y dice que Dios bendice a los pobres de espíritu porque se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Este versículo es muy mal interpretado en otras doctrinas porque dicen que bienaventurados los pobres y tratan como de decir que la pobreza es una bendición, que porque el Señor vino humilde y nació en un pesebre, entonces que es bendecido ser pobre. Pero esto contradice la palabra de Dios porque en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones, habla de que nosotros no vamos a pedir prestado ni prestaremos a nadie, sino que antes al contrario, después del versículo 16 que vienen las maldiciones por no obedecer la palabra de Dios, una de las maldiciones es precisamente la pobreza. Así que la pobreza no es una bendición y aquí está hablando muy claramente de los pobres de espíritu que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Esta traducción me gusta mucho por eso, porque él especifica quiénes son los pobres de espíritu y es los que tienen necesidad de Él. Cuando yo anhelo de la presencia de Dios, cuando yo anhelo y necesito de Jesucristo y busco de Él, soy un pobre porque siempre voy a estar anhelando de esa necesidad que yo tengo de buscar de Dios. Después sigue diciendo, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. O sea que cuando nosotros lloramos, cuando estamos pasando por una situación difícil, el Señor dice que vamos a ser consolados porque Dios en medio del llanto, en medio del dolor, es donde saca muchas cosas y es donde nosotros podemos buscar al Señor y donde muchos de nosotros hemos encontrado el camino a Dios, y gracias a esa necesidad y a ese momento tan difícil es que nosotros hoy somos cristianos. Más adelante sigue hablando, Dios bendice a los humildes porque heredarán la tierra. Humilde, ¿quién es? Es una persona que sabe que todo lo que tiene es gracias a Dios, que le da la honra al Señor de todo lo que uno tiene. Cuando uno se cree mucho, cuando uno es orgulloso y dice, no, es que yo no necesito ni de Dios porque yo he hecho todo, entonces una persona orgullosa, esa persona no heredará la tierra porque es solamente los humildes, los que le dan la gloria y la honra al Señor. Después dice que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. La justicia de Dios es estar siempre acorde, no llevarse a nadie por delante, sino ser justos en todos nuestros razonamientos, en todo nuestro actuar. Después sigue, Dios bendice a los compasivos, a los que tratan con compasión y serán tratados también con compasión, a las personas que tienen un corazón abierto, receptivo para las personas que de pronto están pasando necesidad. Cuando uno da, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y cuando yo le ayudo a una persona necesitada, pues voy a cosechar eso cuando esté necesitado. Después dice que los que tienen corazón puro, los que son transparentes, los que no andan con doble faceta ni poniendo doble cara a nadie, sino que verdaderamente tienen un corazón puro. También bendice a los que procuran la paz, a los que no son peleones, sino que están tratando de buscar siempre la paz y serán llamados hijos de Dios, porque precisamente si uno dice que uno es cristiano y está discutiendo con todo el mundo y está peleando con todo el mundo, pues tiene que uno revisar si verdaderamente es cristiano o no lo es, porque un hijo de Dios procura siempre va a andar y vivir en paz con todo el mundo. Y después de la última bienaventuranza dice que Dios bendice a los perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando uno hace lo correcto y lo están persiguiendo a uno, es porque verdaderamente uno está haciendo la voluntad de Dios y es doblemente bendecido por eso. Dios los bendice a ustedes, la gente que se burla y los persiguen por estar siguiendo al Señor. Mire, nosotros a veces por seguir
y por ser cristianos la gente se burla de nosotros, pero sabe que tenemos una recompensa en el cielo porque nos paramos firme. Después sigue hablando el Señor acerca de la sal y la luz. La sal en la época de Jesucristo era muy importante porque la sal sirve de preservativo, la sal no solamente sirve para salar, sino para conservar. La sal es muy importante y era muy importante en esa época porque tenía muchos usos. Y la luz dice que nosotros somos la sal, le damos el sabor, le damos el gusto a todas las cosas. Donde llega uno, que la gente sepa que llega un cristiano y es alegre, es contento, es una persona que es abierta. Después habla de que nosotros somos la luz del mundo. La luz es una persona que definitivamente tiene la luz de Dios, que el Señor nos ilumina a nosotros para nosotros poderle dar luz a las personas que están confundidas, que no conocen de Dios, que nosotros podemos llevarlos, guiarlos a que ellos conozcan a Jesucristo, que Jesucristo es la luz verdadera que debe de alumbrar en cada persona que necesita, y que las buenas acciones, o sea, el buen trato, lo que yo hago, eso brille para todas las personas, porque esa es verdaderamente la luz. La luz no es solamente ser un faro, sino que las buenas acciones que nosotros hagamos es lo que nos va a dar a nosotros la ventaja y la bendición de poder ser imagen de Dios. Por último, en este fragmento que leímos está la enseñanza acerca de la ley, y el Señor dice que Él no ha venido aquí para infringir la ley. Infringir en el hebreo quiere decir, o abolir, quiere decir traspasar la cerca. Dios ha puesto una cerca para protección. La ley fue una cerca que el Señor colocó para que nosotros, estando dentro del cumplimiento de esa ley, el Señor nos va a bendecir y nos va a proteger de muchas cosas que vienen a ser maldición para las personas. Mire, cuando yo obedezco, pues me libro de la cárcel, me libro de muchas cosas. Por ejemplo, en mi matrimonio, si yo soy fiel, pues me libro de no divorciarme con mi esposa, de no tener problemas con ella. O sea, todas estas cosas que el Señor ha puesto en la ley es para que nosotros seamos bendecidos, y ese cerco lo pone ahí para que nosotros estemos en medio protegidos. Y lo que el Señor dice es que Él no vino a abolir ni a traspasar esa cerca para salir de ella, sino antes al contrario, Él vino a cumplirla, porque lo que el Señor viene es a darnos ejemplo de cómo nosotros debemos de obedecer, porque el más insignificante en el reino de los cielos será llamado grande porque obedece la ley de Dios. O sea, es grande para Dios una persona que sea obediente, el que ame la justicia, el que ame al Señor primeramente, el que definitivamente trate de ser obediente para el Señor. Y lo último dice, les advierto, a menos que su justicia supera a la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la religiosidad que tenían en esa época las personas que estaban como fariseos, los maestros de la ley de Dios, estas personas hablaban de la ley, pero no la cumplían. Y lo que más quiere el Señor es no tanto que hablemos ni que conozcamos tanto de la palabra de Dios, sino que podamos aplicar. Si conocemos poquito y aplicamos poquito, ese es más grande que una persona que pueda ser catedrático en las cuestiones de la fe o en las cuestiones de la palabra de Dios, porque verdaderamente lo importante no es conocer, sino obedecer al Señor, y el Señor nos hace grandes en su reino si obedecemos. Así que dejemos por hoy aquí este hermoso capítulo de Mateo 5, y mañana vamos a continuar en el versículo 21, donde habla acerca de la enseñanza acerca del enojo. Por hoy dejamos aquí y vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido en este día, leyendo de tu palabra y escudriñándola, Señor. Gracias por tus bienaventuranzas, Señor. Gracias por tus enseñanzas, papito lindo. Ayúdanos a ponerlas en práctica, Señor, para a ser semejantes a ti, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha estos audios y te pido, Señor, que nos ayudes a todos a ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.